En este video hablaremos de la última tendencia en Estados Unidos, más concretamente en California, la juniperofobia. Aquí solía haber multitud de estatuas de Junípero Serra. Activistas ignorantes las han derribado rápidamente sin siquiera saber quién era este fraile. Porque, admitámoslo, ninguno de estos manifestantes ha abierto un libro de historia en su vida. Derriban su estatua porque alguien les dijo, tal vez en las redes sociales, que este humilde fraile era genocida. Verán por qué estos activistas son marionetas distraídas que obedecen órdenes de las agendas de la élite llevando a cabo su trabajo sucio. Ejecutan una revolución cultural en la que un nuevo regimiento impone su versión de la historia. Gracias a estos peones sumisos para la agenda, ¿hizo algo malo? Repasemos lo que saben los historiadores. Junípero Serra nació en el año 1713 en la isla de Mallorca, en el pueblo de Petra. A partir de ahí empezó a recorrer una de las distancias más largas que se conocen. Se marchó hasta el puerto de Cádiz, se embarcó hacia Veracruz, y desde allí caminó hasta la Ciudad de México, rechazando cualquier medio de transporte. Durante esa caminata, la picadura de un insecto le provocó una lesión que se le convertiría en una cojera, que duraría el resto de su vida. Pero ni aún así se rindió. Una vez llegado a la capital, se dirigió a un lugar cercano que se llama Sierra Gorda. Fue ahí donde aprendió la lengua pame para evangelizar a los indígenas que la hablaban. Durante años llevó a cabo diferentes misiones desde la Ciudad de México a ciudades que estaban a decenas o a centenares de kilómetros a la redonda, como Oaxaca o Puebla. Siempre viajaba caminando, incluso con su cojera. En aquella época se dedicaba sobre todo a la enseñanza y ocupaba un puesto en la Inquisición. Y antes de que alguien se asuste, recordemos que la Inquisición en América tenía muy poca actividad en cuanto a ejecuciones, y la Inquisición tenía prohibido juzgar a los indígenas. Y esos instrumentos de tortura y tantas de esas historias que se cuentan en esos museos de parques de diversiones han sido demostradas falsas por tantos historiadores. En 1767, los jesuitas son expulsados por todo el Imperio español, igual que habían hecho tantos otros reinos europeos, Francia por ejemplo. Con esta expulsión, California se quedó sin misioneros. Por lo tanto, Fray Junípero fue puesto al frente de las misiones, llenando el vacío que solían ocupar los jesuitas. De nuevo, Serra partió hasta llegar al puerto de San Blas, y de ahí hasta Baja California. Después viajaría a Alta California, actualmente el estado de California en Estados Unidos. Por aquel entonces era un territorio que todavía no había sido asentado por los españoles. En el edificio Capitolio hay una estatua suya, dado que se le considera padre fundador. Fue Fray Junípero Serra quien creó la primera misión en la ciudad de San Diego, que después se convertiría en pueblo, el origen de la enorme ciudad que es hoy. Además, Junípero fundó misiones que originaron ciudades muy importantes como Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara y Monterrey. Con algo de éxito, los españoles buscaban integrar todos los territorios que exploraban al Imperio Español y convertir a todos los habitantes en colonos, cristianos y vasallos del rey, como todos los españoles. La expansión por América del Norte, de hecho, fue la menos violenta. Recordemos que el rey Felipe II ya había prohibido las conquistas violentas, y que esto era una declaración de intenciones de lo que estaban intentando obtener. De esa manera, los frailes evangelizaban con la menor intervención posible de los soldados. Sin embargo, esto dejó a los frailes indefensos en muchas ocasiones. Tribus más violentas y aguerridas, como los comanches o los apaches, los matarían. No es mera coincidencia que los letales helicópteros Apache del ejército de los Estados Unidos hayan recibido este nombre. Las misiones españolas, además de evangelizar, les enseñaron a los indígenas a leer y escribir, junto con varios oficios y ocupaciones como la construcción de casas de adobe, acueductos, canales de riego, cría de animales y métodos de artesanía europea. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas eran nómadas y tuvieron que aprender todo desde cero. No estaban familiarizados con lo que puede considerarse un estilo de vida sedentario. La defensa de los indígenas por parte de Fray Junípero lo llevó y salió de California hacia la Ciudad de México por un total de 1.500 kilómetros para poder obtener una audiencia con el virrey. Solicitó con éxito la destitución del gobernador de Alta California, Pedro Fages, y obtuvo una declaración de derechos adicional para los nativos de California. Esta legislación se logró después de larga tradición de derechos indígenas otorgados por la corona española. Por ejemplo, el derecho a no sobrepasar la jornada laboral de 8 horas, el derecho a las lenguas originarias, el derecho contra la esclavitud indiscriminada, el derecho a sus pertenencias, derechos contra el secuestro y la coerción, y cientos más que se pueden encontrar en las declaraciones de la reina Isabel la Católica, las leyes de Burgos, el rey Carlos I de España, la Junta de Valladolid, las nuevas leyes de Indias, ordenanzas del rey Felipe II, la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, reiterados una y otra vez a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Posteriormente, Junípero Serra regresó a Alta California, específicamente Monterrey, donde falleció a causa de su enfermedad y donde reposan sus restos. Y este es básicamente el resumen del supervilipendiado Fray Junípero Serra, a quien se le llama Hitler antes de Hitler. Nunca ocupó un puesto de gran poder, ni lo anheló. Vivió una vida muy difícil viajando kilómetros cuando pudo haberse quedado cómodamente en Mallorca.
Por sus logros, Fray Junípero Serra fue canonizado finalmente hace poco por la Iglesia Católica ante las quejas de grupos indígenas que lo acusan de crímenes inverosímiles. Nadie sabe de dónde se inventan estas cosas. A menudo se acusa a los misioneros de obligar a las conversiones y de tratar a los indígenas como inferiores. Ambas acusaciones no son ciertas. El manual Itinerario para párrocos de indios, que ocupaba un lugar superado solo por la Biblia para los frailes, establecía que los bautizos forzados se considerarían nulos y sin efecto. Si los españoles hubieran pensado que eran salvajes sin mente, entonces ni siquiera se habrían molestado en enseñarles la religión católica y el idioma español. Pero los nativos fueron obligados a trabajar. Bueno, en la sociedad española todo el mundo trabajaba. Incluso los españoles en la península trabajaban. Era un imperio generador, independientemente de la raza. De hecho, existían ordenanzas en las Américas que exigían que los españoles que eran vagabundos sanos trabajaran en las minas. Los nativos de la misión de California estaban construyendo comunidades donde el día promedio de trabajo era entre las 5 y las 7 horas, con muchos días festivos y todos los domingos libres, un calendario estándar en toda la sociedad española. Además, pobre y con su cojera, Junípero habría sido un blanco fácil si algún nativo lo sintiera como un opresor. Desafortunadamente, un aspecto común en las misiones fue que creó una convivencia más estrecha que la forma de vida nómada indígena. Dejaron este camino nómada para establecerse en las misiones que permitirían que las enfermedades se expandieran más rápido debido al desconocimiento de la época. Estas muertes involuntarias han creado un mito sobre Serra, etiquetándolo como un conquistador y otro Hitler. A pesar del número de enfermedades, estas sociedades de colonos siguieron siendo atractivas para muchos nativos nómadas, dada la notable producción de recursos. Este incremento de la población indígena cristianizada sería eliminada más tarde por los ciudadanos estadounidenses protestantes durante la Fiebre de Oro. La incorporación de los indígenas fue facilitada por las misiones donde los frailes asumieron un rol paternal para los indígenas de la misión Los Neófitos. Estas misiones han sido criticadas porque los frailes emitían recuperaciones de ausentismo por parte de los soldados y el mal comportamiento de los neófitos era corregido con castigos corporales. Pero recordemos que no hasta hace mucho tiempo, el castigo corporal era inherente en todo sistema educativo de todos los países. Las leyes de ausentismo aún existen hasta hoy día para responsabilizar a las personas de diversas obligaciones dentro de nuestra sociedad. Estas comparaciones arrojan luz al revisar la mala conducta llevada a cabo por algunos soldados que supervisaban la defensa de las misiones. Sería absurdo negar casos individuales de abuso, pero ¿era el abuso una norma aceptable para la experiencia de todos los nativos de California homogéneamente? De ninguna manera. Así como la existencia de escándalos hoy en día no equivale necesariamente a una norma aceptable, sobre todo dada su licitud. Por otro lado, dentro de los muros de las misiones, muchos indígenas fueron protegidos de los ataques que fueron llevados a cabo por otras tribus indígenas. No olvidemos que la teoría eurocéntrica del buen salvaje de Rousseau es falsa y que nunca existió un mundo armonioso entre los nativos. Las tribus guerreaban constantemente entre sí, causando una multitud de muertes, incluso en California. Además, para 1778, los primeros alcaldes y consejeros nativos americanos fueron elegidos libremente por sus compañeros de misión para servir a sus intereses locales. ¿Qué otra sociedad europea ofrecía tales libertades políticas en ese momento? ¿La hipocresía ha llegado a esto? ¿Que la Universidad de Stanford ha eliminado el nombre de Junípero Serra para no ofender a los indígenas? ¿Pero cómo? Ya que Leland Stanford, fundador de esta universidad, de hecho cooperó en el genocidio indígena durante su carrera política en California. Sería como si la Universidad Hitler derribara las estatuas de los reyes católicos para no ofender al pueblo judío. De hecho, el exterminio de Hitler se inspiró en lo que los protestantes anglosajones le hicieron a los indígenas, como fue el caso del famoso séptimo regimiento de caballería que debería llamarse al séptimo de caballería del genocidio. Acusan a otros de lo que son culpables. Tiene mucha gracia que vayan a cortarle la cabeza a Fray Junípero y no, por ejemplo, algunos militares todavía condecorados por matanzas como la de Boudin, por ejemplo, ¿no? Recibieron la medalla del Congreso por una matanza perpetrada sobre población india indefensa y desarmada, y nadie ha pedido que esa medalla sea retirada. Y sin embargo a Fray Junípero le cortan la cabeza. No mató nunca a nadie en toda su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo en California? Porque es que esto es, digamos, el recuerdo de un genocidio. Y lo hubo. En este caso concreto es verdad que lo hubo. La población indígena de la California desapareció en menos de 50 años, en el siglo XIX. Porque las poblaciones indígenas de la California realmente desaparecieron, se extinguieron en 50 años durante la Fiebre del Oro, después de la incorporación de California a los Estados Unidos. Los que la hicieron desaparecer se llaman, por ejemplo, Coronel Fremont. Tiene calles, tiene plazas, tiene hasta una ciudad, tiene institutos. Y les puedo asegurar
que nadie va a ir a quitarle ni la calle, ni la plaza, ni los institutos, ni la ciudad que lleva su nombre. Directamente responsable de algo no ocurrido hace mucho tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX. Derriban estatuas de gente que aportó grandes cosas, como el escritor español Miguel Cervantes, que fue un sobreviviente de la esclavitud. Indígenas le llamaban el Padre Viejo. Y cuando ya estaba en el lecho de la muerte, en el tránsito después, le quitaban trocitos de ropa, le querían cortar un poco el cabello, tal, y tuvieron que separarlo porque es que le lloraron muchísimo y le hicieron un gran funeral, unas grandes misas, y los indígenas, los nativos, le lloraron muchísimo. Muchas universidades, instituciones y profesores en California han cedido a estas distorsiones gracias a la leyenda negra española. Por ignorancia o mala fe, la historia española y católica ha sido demonizada por personas de prestigio académico en los Estados Unidos. No es un accidente. La formación de nuestros maestros es producto de una guerra cultural entre hispano-católicos y anglo-protestantes que data de la Reforma, donde se usó la imprenta para transmitir propaganda odiosa y falsa. Como no podían derrotarlos, los calumniaban. Por lo tanto, es fácil confundir la intolerancia anglo-protestante hacia los nativos americanos con los pasos empíricos españoles de aculturación. Podemos ver que estas sociedades europeas eran muy distintas en su trato a los nativos americanos a través del mestizaje de descendencia, cultura y medidas de protección legal por parte de la corona española misma. La segregación, expulsión y exterminio por parte del gobierno de California, sus soldados y sus vigilantes, son evidencia histórica de que la vida de los indígenas retrocedió cuando California se incorporó a Estados Unidos. Aunque no son perfectas, ni las misiones españolas ni Junípero Serra son responsables de ningún genocidio. Noticias falsas fomentadas por élites de instituciones académicas, realizadas por víctimas radicales mal informadas. Que se continúe librando una guerra de exterminio entre las razas hasta que la raza india se extinga es de esperarse. Peter Burnett, 6 de enero de 1851, primer gobernador de California, Estados Unidos de América. Durante los últimos 4 meses, más indios han sido asesinados por nuestra gente que durante el siglo de dominación española y mexicana. Por un mal de esta magnitud, alguien es responsable. México protegió al indio. ¿Serán exterminados los indios o serán protegidos? No estamos dispuestos a intentar dignificar con el término guerra una masacre de seres que al menos poseen forma humana y que no oponen resistencia. O'Farrell, de E. Maxson y Phelps, el informe de la mayoría del Comité Especial Conjunto 1860. Que sean bien y justamente tratados. Testamento de la reina Isabel la Católica, 1504. Se han apoderado de mi corazón. San Junípero Serra, 1768. Si los indios me mataran, deberían ser perdonados. San Junípero Serra, 15 de diciembre de 1768.